Bienvenidos a un nuevo video de Teófilo del Sur. En esta ocasión traigo un análisis histórico-científico de las curaciones de Lourdes. Aquí quiero romper el clásico esquema donde generalmente se habla de un milagro en particular y donde nada más se limitan a mencionarlo. No hacen un análisis histórico o un análisis científico para profundizar más sobre este tema. Así que, rompiendo ese esquema, acá traigo una investigación que se realizó, que abarca las curaciones constatadas desde que comenzaron los fenómenos místicos en Lourdes hasta nuestros días. Esto es importante porque puede servirles a ustedes como referencia para tener una idea de cómo fue todo este fenómeno. Y entender esto va a permitir, en caso de que tengan un debate, en caso de que quieran hablar sobre este tema, tener una mayor comprensión, una comprensión más globalizada, en vez de tener casos particulares. Así que, sin más dilaciones, comencemos con esta presentación. Ahí está. Los milagros de Lourdes, análisis desde un punto de vista histórico-científico. Aquí vamos a hacer un resumen centrado en un artículo científico titulado The Lourdes Medical Cures Revisited de 2012, escrito por Bernard Francois, Sternberg y Elizabeth Fee. Aquí se examinan las curaciones que han tenido lugar en el famoso santuario de Lourdes en Francia durante un periodo del periodo de 1858 hasta 1976. El enfoque de este artículo busca llevar a cabo un análisis meticuloso de las curaciones que se han reportado. Todo esto implica sumergirse en toda la historia de Lourdes y evaluar de manera crítica las afirmaciones de las curaciones, para entender mucho mejor cómo es que funcionan el organismo que se encarga de certificarlas. ¿Qué hace que este estudio sea tan interesante? Bueno, lo primero que tenemos que hacer destacar es que los autores adoptan una postura agnóstica. Significa que se mantienen escépticos en términos de creencias religiosas y por lo tanto podemos considerar su estudio bastante neutral. Esto es esencial si estamos en un debate o en una discusión, y especialmente cuando es contra ateos o agnósticos. Comencemos haciendo un resumen de las apariciones de Lourdes. Marie Bernadette Suribus, que a menudo se la conoce simplemente como Bernadette, nació un 7 de enero de 1844 en Lourdes. Ella era de una familia humilde y su vida transcurría en un entorno bastante modesto. Cuando tenía 14 años, cambió su vida de forma inesperada y bastante profunda. El 11 de febrero de 1858, mientras Bernadette y su hermana recogían madera cerca de la gruta de Massabielle, Bernadette experimentó una visión de la Virgen, la primera de las 18 visiones que tendría. Se manifestaría como una hermosa dama vestida de blanco con una cinta azul en la cintura y una rosa dorada en cada pie. A medida que estas noticias se difundían, más personas se acercaban a la gruta esperando ya sean ver milagros o sanaciones. Un fenómeno de efervescencia espiritual que sentaría las bases de lo que hoy conocemos de Lourdes. A pesar de que, curiosamente, nunca se había mencionado en un principio, inicialmente de que de que era un lugar de curaciones. A pesar de esto, mucha gente empezó a llegar y hoy en día Lourdes ha crecido hasta convertirse en un lugar de peregrinación de renombre mundial, atrayendo a millones de personas de diversas partes del globo. Esto es un testimonio de cómo estas apariciones, que ocurrieron hace más de un siglo y medio, continúan siendo un faro de esperanza y fe para aquellos que buscan sanación y fortaleza espiritual. El estudio divide el fenómeno de Lourdes en 4 etapas. Primero están los primeros años de 1859 a 1889.
Estos años marcaron el desarrollo del santuario y de ahí se marcaría la comprensión de las curaciones que tenían en ese lugar. Si bien las curaciones eran numerosas, lamentablemente estaban escasamente documentadas y en gran parte eran relatos anecdóticos, no había nada que certificara nada, planteando todo un desafío para buscar entender y analizar científicamente estos fenómenos. Para 1880 se produciría un cambio bastante significativo. Los certificados médicos serían una parte fundamental para la verificación de las curaciones en Lourdes. Aquí hay que destacar la iniciativa del padre Sempé y de Saint-Maclou en 1883, cuando se creó el Buró de Constataciones Médicas, una oficina dedicada específicamente a la documentación y verificación médica de las curaciones, siendo un paso fundamental para que haya más rigor científico en todos estos procesos. En cuanto a las curaciones en sí, se observó una amplia gama de casos, curaciones relacionadas con afecciones del sistema nervioso, tuberculosis, infecciones, problemas de la vista, la audición, como así también trastornos del tracto gastrointestinal. En términos de números, se vio un aumento constante en la cantidad de curaciones y mejoras registradas. De tan solo 44 en 1878, el número se disparó a 145 en 1883. Sin embargo, bajo la supervisión de la Oficina de Constataciones Médicas, estas se estabilizarían en un rango de 47 a 90 curaciones constatadas. Acá cabe mencionar una curación bastante sorprendente. En febrero de 1873, Pierre Terrier sufrió un grave accidente cuando su pierna sería aplastada en un incidente con un carro tirado a caballos, rompiendo el tejido suave y sufriendo toda una fractura en la tibia, un hueso que está debajo del fémur por las dudas. Esta lesión fue tan grave que provocó una gangrena en su pierna, que en esa época era una condición tremendamente peligrosa que generalmente terminaba con la amputación del miembro. Sin embargo, su esposa decidió lavar la herida con agua de Lourdes y al día siguiente la gangrena desapareció como si nada hubiera pasado. Sin embargo, a pesar de esta mejoría significativa, la fractura de su pierna no sanó adecuadamente, por lo que eso provocó de que tuviera la pierna torcida, dificultando su caminar. 9 años después, en 1882, Terrier decidió regresar a Lourdes y durante una inmersión en las piscinas de las aguas del manantial experimentó una sensación bastante extraña en su pierna, notando que se volvía a enderezar de manera inexplicable. Desde ese momento en adelante, Pierre Terrier pudo caminar sin problemas. Luego se pasó a la Edad de Oro. A la Edad de Oro de Lourdes, que es todo un periodo que se extiende de 1890 a 1915, marcándose varios hitos en la historia del santuario. Durante estos años se producirían varios desarrollos significativos, tanto en la investigación médica como en la reputación del lugar. Aquí hay que destacar dos nombres, el Dr. Boisser y su asistente, el Dr. Cox. Estos médicos jugarían un papel crucial en las mejoras de los métodos de estudios en las curaciones de Lourdes, elevando la reputación de la oficina médica encargada para verificar estos casos. También se producirían múltiples casos muy notables en esa época. Está el de Gabriel Garham, que sufría paraplegia postraumática, la curación de Mary Baird, que fue bastante significativa, sufría una peritonitis tuberculosa, y se destaca porque tuvo un gran impacto en Alex Carrel, un eminente cirujano y científico que más tarde se convertiría en ganador del premio Nobel. También está Thérèse Rochelle, que luchaba contra una lupus tuberculoso en su rostro, experimentando una curación
también bastante marcada, Cécile Dubois, que sufría una tuberculosis peritoneal grave, entre otras. Estos son tan solo unos ejemplos de todas las curaciones que se tuvieron en ese lugar. La variedad de estas condiciones médicas había dejado a varios médicos y científicos perplejos. No solo cambiando la percepción de Lourdes como sitio de sanación milagrosa, sino consolidando su reputación en todo el mundo. Pero siguiendo con esta investigación, profundicemos en aspectos claves de esta época de oro. A ver. Uno de los aspectos notables era la condición previa de los pacientes antes de las curaciones. Muchos de ellos llegaban en un estado de condición sumamente precario. Se menciona incluso que llegaban al borde de la muerte. Una característica que se destaca en los registros médicos era de que los pacientes eran descritos como catequéticos o naufragios, lo que significaba que estaban bastante debilitados y deteriorados por sus enfermedades. Cabe destacar de que todas estas curaciones se realizaban en un contexto religioso. No solo se producían en las piscinas de agua manantial, sino también en las procesiones del Santísimo Sacramento. Todo este contexto religioso añade una dimensión espiritual en todas las curaciones. El Dr. Bossage, cuyo papel en esta época fue fundamental, hacía también otra observación. Afirmaba que, a diferencia de lo que podría esperarse en un contexto de curación milagrosa, no se producía una regeneración anatómica de los órganos en el sentido tradicional. En otras palabras, aún llevaban las marcas de la enfermedad. Sin embargo, eso no quitaba de que esas curaciones fueran asombrosas, porque representaban una mejoría muy significativa para los pacientes, pese a que no se producía una restauración completa. Acá hay la cantidad de curaciones durante esa época, oscilaría unas 140, aunque habría picos de 200 anualmente. Todo esto llevó a que médicos de diversas partes del mundo viajaran a Lourdes para presenciar y estudiar todas estas curaciones en primera persona. Todo esto desafiaban las explicaciones médicas convencionales y los médicos veían de que desaparecían lesiones macroscópicas, tales como tumores externos, fibromas uterinos, heridas abiertas, fístulas supurativas o fecales, como se curaban de manera milagrosa. Era muy normal de los testimonios médicos de asombro ante todo esto que ocurría en Lourdes. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, a pesar de estas observaciones notables, es probable que en muchos casos no se hubieran reportado oficialmente, ya que no se tenía las herramientas de diagnosis que tenemos hoy en día. Muchos pacientes no se les podía realizar un seguimiento debido de estas curaciones. Pero lamentablemente, desde 1919 a 1946 estaríamos en el periodo de las guerras mundiales. Durante esta época se presentaron varios factores que influyeron muchísimo en la documentación y registro de las curaciones en el santuario. Las principales dificultades que se presentarían es de que habría una gran escasez e incompletitud de los datos debido a las circunstancias de esas épocas, recordemos, Primera y Segunda Guerra Mundial, afectando notablemente llevar los registros médicos de manera detallada. Sin embargo, también hubo curaciones notables. Las principales condiciones fueron curaciones de tuberculosis, enfermedades neurológicas, tumores malignos, trastornos tractodigestivos e infecciones de diversos tipos. Para 1928 se produjo un cambio importante, porque se adoptaría un enfoque mucho más estricto y diligente en los estudios.
incluyendo técnicas de diagnósticos con rayos X, recordemos, bastante novedosos para esa época. Además, se puso un énfasis bastante renovado en el mantenimiento adecuado de los registros médicos, aumentando la solidez de la documentación. Entre 1933 y 1938 se reconocieron 48 de las 187 curaciones. A pesar de la limitada cantidad de reconocimientos en comparación con otras épocas, estas seguían siendo bastante significativas y destacan la persistente importancia de Lourdes como lugar de sanación espiritual y física. Luego pasamos a la Edad Científica, de 1947 a 2006. Acá como hemos hablado antes, hubo una constante mejora en los registros médicos, y hay que reconocer de que los médicos se volvieron muchísimo más críticos y cautelosos con todo esto. Entonces, al ser más rigurosos las evaluaciones y las documentaciones, hay que reconocer de que disminuyeron la cantidad de curaciones registradas. Además se establecieron comités nacionales e internacionales para revisar y evaluar este tipo de casos, formados casi siempre por expertos médicos y científicos que analizaban meticulosamente toda la evidencia, con el fin de no solo garantizar los casos más sólidos y convencer y que sean más convincentes, más que nada. A pesar de mantener altos estándares de evidencia, la cantidad de milagros reportados disminuyó considerablemente durante todo este periodo. Del 47 al 74 solo se tiene constancia de 25 curaciones oficialmente reconocidas como milagrosas. Ahora pasemos directamente a la valoración científica, es decir, ¿qué se puede decir de todo esto? Ahora pasemos a la valoración científica global. En total se han documentado unas 4.516 curaciones ocurridas entre 1858 y 1976 en Lourdes. Sin embargo, las curaciones que ocurrieron antes de 1947 se basaban casi siempre en observaciones únicas, muchas veces sin el seguimiento adecuado, con registros toscos o subjetivos, entre otros problemas. Eso hace que sea difícil considerarlas al 100% como curaciones genuinas desde una perspectiva científica muy rigurosa. Hoy en día, muchos médicos y científicos requieren pruebas muy sólidas e incontrovertibles para respaldar una declaración como curación milagrosa. Y a pesar de las múltiples curaciones reportadas en Lourdes, muchas veces no se cumplen con los estándares modernos de la evidencia médica. También es importante destacar que muchas personas experimentan mejoras o curaciones, muchas personas de las que experimentan estas mejoras o curaciones simplemente no se reportan en la oficina médica. Se estima que el 90 y el 95% de las personas curadas no proporcionan registros médicos que respalden su experiencia. Además, hay que considerar de que muchas veces se experimentan cambios internos que ayudan a las personas a sobrellevar sus problemas sin que se pueda identificar una curación física. Esto significa que las estadísticas disponibles que se tienen hoy en día pueden ser engañosas, y tal vez esa percepción de que bajaron la cantidad de milagros tal vez no sea tan así. Abordando directamente la disminución de los milagros, ¿por qué hay que pensar por qué han ocurrido? Bueno, como dije anteriormente, la mayoría de personas no se presentan en la oficina médica, y muchas veces también no se presentan estas curaciones, los milagros no se presentan en forma de curaciones, sino que son formas de llevar mejor sus problemas. Pero a esto hay que sumarle dos cosas más. Primero, es importante destacar que en los tiempos recientes la medicina ha avanzado significativamente.
Hoy en día tenemos un acceso a tratamientos médicos muchísimo más efectivos y a profesionales de la salud mucho más capacitados. Como resultado, las personas tienden a preferir a buscar atención médica convencional cuando se enfrentan a problemas de salud, en vez de depender exclusivamente en lugares de peregrinación como Lourdes. Esto explica en gran parte la disminución de las curaciones en el santuario. Como segundo punto, durante mucho tiempo se aplicaban los cánones de Lambertini. Estos establecían requisitos bastante estrictos para reconocer el milagro. Incluían de que la enfermedad debía ser grave, no podía ser curable, debía ser difícil de tratar, que la enfermedad no debía estar en su etapa final, que no debía administrarse ningún tratamiento curativo y que la curación debía ser instantánea, completa y sin recaída. Es verdad que muchos de estos criterios rigurosos no se aplicaban, a veces no se cumplían estrictamente estos cánones, y para 2006 se los quitarían, porque esta rigidez en los requisitos contribuyeron a que muchas curaciones auténticas no fueran consideradas como milagrosas. Desde la teología, es importante destacar de que los milagros de Lourdes son muy parecidos a los milagros relacionados con las intercesiones de santos. En ambos casos se observa una exacerbación de los síntomas antes de la curación, una recuperación muy rápida y una sensación de bienestar por parte de los afectados. Cuando consideramos las curaciones de Lourdes desde una perspectiva teológica, también hay que notar de que se describen como praeter naturam, es decir, más allá del curso natural de la naturaleza, en lugar de contra natura, lo que implicaría un quebrantamiento de la ley natural. Esta distinción es fundamental para comprender la interpretación teológica de las curaciones. Sin embargo, lo que hace que estas curaciones sean notables, las curaciones de Lourdes sean notables, es la velocidad, el poder y la variedad de las mismas. Son características que a menudo superan cualquier explicación de remisión espontánea o procesos naturales de recuperación. Este hecho plantea preguntas sobre la naturaleza de estas curaciones y su relación con lo divino. Ya como palabras finales, hay que mencionar unas reflexiones que hacían los autores del estudio. Ante la pregunta fundamental de que si cree en milagros, los autores mencionan a Jacqueline Dufin, médica e historiadora de la medicina, a la que ofrece esta respuesta. Después de años de dudar, ahora respondo con confianza. Sí lo hago. Esta respuesta adquiere un matiz especial cuando consideramos que los autores de este estudio son agnósticos, lo cual resalta la complejidad y gran diversidad de perspectivas que se pueden a las que se pueden llegar cuando se empieza a analizar de manera científica este tipo de milagros. Bueno, ya acá estamos terminando. Bueno, como ven, el fenómeno de los milagros de Lourdes no solo se trata de un milagro en particular, la conversión de Alex Carrel, que es muy reconocida, se la suele citar mucho, sino de que cuando analizamos toda su historia podemos encontrar cosas muy interesantes. Entender cómo surgió, cómo se estudiaba en ese entonces, ver cómo progresivamente se quería mejorar los niveles de, ¿cómo se dice? Ya ahora no me sale la palabra. La rigurosidad en las constataciones médicas. Y realmente espero que esto les sirva para tener una idea de cómo funcionan este tipo de fenómenos. Este tipo de fenómenos, ¿cómo se dice? Místicos, que están
que nos revelan de que Dios sigue operando hoy en día en la tierra. No es que es un señor que está ahí sentado en una nube mirándonos desde lejos, sino de que aún no podemos negar su, ¿cómo se dice?, su intervención de manera sobrenatural en el mundo. Bueno, espero que les haya gustado a todos el video. Me estoy quedando realmente sin voz. Tengo toda la garganta seca. Me voy a tomar agua. Así que, sin más dilaciones, espero que les haya gustado el video. Denle un like para que sepa de que vamos por buen camino. Suscríbanse para más contenido. Y bueno, comenten si tienen alguna experiencia, si tienen algunas ideas que quiera tratar en el canal. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Adiós.